Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa, el podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos a otro episodio de Vanguardia Educativa, los podcasts sobre educación del IFDC San Luis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que nos concierne específicamente durante esta época que estamos viviendo, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para eso hemos invitado a profesores que son especialistas en el tema. Está con nosotros Giselle Salazar y Facundo Corbalán. Así es que bueno, esperando clarificar un poco cuáles son las principales preocupaciones respecto a este tema para poder comprenderlo y entenderlo mejor, vamos a empezar con las preguntas. Queríamos saber, Giselle, primero por qué surge esta guerra. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, no es una respuesta sencilla, pero lo que sí podemos ver son los antecedentes. En cuanto a, por ejemplo, las vinculaciones entre Rusia y Ucrania, podemos tasarlas podemos irnos hasta 1000 años atrás si quieren, pero no nos vamos a ir a 1000 años atrás, pero sí vamos a buscar el antecedente próximo de conflicto, más o menos en el año 2014. Sí, en el año 2014 hay un presidente que era Viktor Yanukovych, que era prorruso, podríamos decir. ¿Sí? Tenía una política ligada a los intereses de Rusia y un poco más separados de la Unión Europea. Sin embargo, venía tramitándose hace bastante la unión entre la Unión Europea, la anexión, perdón, de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Yanukovych rechaza presentarse como socio y se arma un montón de manifestaciones en Ucrania. Ahí empieza el primer conflicto porque Rusia manifiesta su apoyo a este presidente prorruso y el presidente es destituido. Desde entonces ya queda sembrada una discordia, bueno, que ya venían con intereses, pero se manifiesta bien una parte de la sociedad muy proeuropea y una parte de la sociedad muy ligada a Rusia. Y en ese contexto, a los 2 meses sucede la anexión de Crimea, que es el antecedente más cercano que tenemos en cuanto a conflictos bélicos, ¿sí? La anexión de Crimea, una región al sur de Ucrania, una región muy importante por su posición, que decide votar ser autónomos y es reconocido por Rusia, ¿sí? Queda como al favor. Claro. Ese primer antecedente es un antecedente de un conflicto entre intereses proeuropeos y intereses que se han ido manifestando. Y en ese mismo contexto se da la separación de estas dos provincias, que son las que desatan luego la guerra actual, que son la región del Donbass. Si también ellos piden la autonomía respecto a Ucrania, no se les otorga, pero Rusia no las reconoce en ese contexto, ¿sí? Bueno, y ahí ya más o menos empiezan los primeros antecedentes de conflicto serio entre la Rusia de Vladimir Putin y la Ucrania proeuropea. ¿Sí? No sé si querés... no, bueno, estaba pensando un poco, otro antecedente nos lleva al 2014, digamos, y bueno, cómo va progresando esto y cómo se va desarrollando hasta llegar al conflicto en sí mismo, ¿no? Claro, bueno, justamente por esta anexión a Crimea, sí ya se plantea una guerra que en 2015 va a tener un pacto, sí, va a tener un pacto cercano entre Rusia y Ucrania, pero que justamente no referencia a esta región del Donbass. Sí, esta región es una región importante, una región al este de Ucrania. Si ponemos el mapa, acá estaría Rusia. Justo en esta región que limita entre Rusia y Ucrania, hay una región que se llama la región del Donbass, que es una región bastante importante porque es una región que tiene producción de acero, producción de carbón. Sí, toda la parte de la industria ucraniana se nutre de lo que se produce en esta región. Y ellos declaran su independencia, pero no son reconocidos por nadie hasta ahora. En ese contexto posteriormente, sí, surgen un montón de grupos nacionalistas y proeuropeos en Ucrania, que es lo que Putin va a denunciar como grupos pronazis, que no significa que estén equivocados, ¿sí? Claro. Porque sí hay un pensamiento filonazista, claro. Se reconocen como lo que se llama hoy los neonazis. Pero sin embargo ellos se marcan una separación porque el Estado ucraniano les pide que para poder participar del conflicto y destituir a este presidente que era prorruso, se modifiquen un poco su carácter. Entonces, a ver, lo que pasa es que no podemos explicar la guerra como una cuestión lineal de hay un presidente malo que ataca a otro presidente, ¿sí? Ni hay un presidente malo que es atacado por otro presidente bueno. No. Esa dicotomía que tenemos generalmente en las noticias, que presentan al bueno y al malo, no lo podemos pensar así históricamente ni haciendo un análisis más o menos serio. Claro.
Bueno, sí, un poco ese es el objetivo, ¿no? Poder claro. pensar un poco la complejidad del hecho. Entonces, y las posiciones que se han tomado asumiendo. claro, en esa complejidad que hay ahí, hay un montón de intereses que se van metiendo, porque cuando Rusia anexa Crimea, la Unión Europea amenazó con las mismas. Si uno lee los diarios, de hacer el ejercicio de leer las épocas, los diarios de justamente más o menos los mismos meses, febrero de 2014 y los actuales, la Unión Europea dijo va a haber sanciones económicas, va a haber esto, va a haber aquello, que de hecho algunos existieron, pero fueron intrascendentes y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero lo que pasa es que hay una dependencia económica entre Rusia y Europa, ¿sí? Claro. El petróleo, Claro. la electricidad, un montón de productos que son necesarios para la vida europea y que es Rusia el que los proveía, los que los provee. Sí, también me parece que hay como toda una construcción de un discurso en esos medios de comunicación de un occidente democrático contra un oriente autoritario, y un poco la guerra o las tensiones que vienen del 2014 se han leído en esa lógica. Claro, tal cual. O sea, es como que siempre, primero que hay un error conceptual, por ejemplo, frente a Rusia, que se sigue vinculando con la vieja Unión Claro. Soviética comunista. Sí, Sí, no hay nada más lejos de la Unión Soviética comunista con la Rusia actual, sí, que es una Rusia con un ordenamiento económico capitalista y un orden muy conservador dentro de Claro, pero aparece siempre ese fantasma de Estados Unidos y de Y- Rusia a partir Sí. de la esa Guerra época, Fría. ¿no? Claro. Y ese fantasma también lleva a que hoy veamos noticieras como el comunismo avanza en Europa. Así que esperen, chicos. ¿Cuál? Sí, y sobre todo porque, como señalaba la Gisa recién, esta cuestión de los partidos neonazis no es una lectura errada, en la medida de que también se ha puesto en tela de discusión estos neonazis para deslegitimar muchos reclamos, pero también es cierto que hay una emergencia de partidos neoconservadores muy fuertes en Europa Central y en Europa del Este, que han demostrado en los últimos procesos eleccionarios desde 2015, 2016, que hay sectores de las sociedades que están radicalizados. De hecho, justamente en Ucrania, el presidente que es electo posteriormente a esta destitución de Yanukovych es un presidente que recibe apoyo de una cierta facción, ¿sí? Con filiación esta neonazi que haya participado de la revuelta. Ahora, no podemos pensar que ahora Rusia es progresista o cualquier categoría que se le Claro. pueda poner, porque también la ligación del partido de Vladimir Putin es un partido de conservador de derecha, como se claro. define, ¿sí? Ujú. O sea, tiene anexiones con el Vox de España, financió de hecho la última campaña del Vox de España, o sea que no es que no hay una pelea ni de izquierdas ni de derechas, ni del capitalismo versus el comunismo. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que destituir en nuestras lecturas de los conflictos, que son siempre multicausales y siempre hay muchos intereses de por medio. Entonces hay muchos intereses económicos, pero también intereses geopolíticos, Okay. ¿sí? De ocupación del espacio. Estamos en una zona fronteriza entre dos regiones que tienen intereses muy, muy centrados en el nivel de influencia en Europa, sobre todo. Claro. Bueno, para hacer más corto toda esta parte, cuando Ucrania elige este nuevo presidente, posteriormente sale electo el actual presidente, que se me fue el nombre ahora, de tanto nombrarlo, Zelensky, ¿sí? También apoyado por estos partidos conservadores, nacionalistas, pero también pro-europeos en cierta forma, ¿sí? Y él empieza como a negociar esta posible incorporación tanto a la OTAN como a la Unión Europea, y es sobre todo la anexión con la OTAN una de las cosas que Rusia o Vladimir Putin van a reclamar como una de las... De hecho, en las últimas negociaciones lo que quedó escrito fue la no anexión de Ucrania a la OTAN. Sí a la Unión Europea, pero no a la OTAN, por ejemplo. Entonces, sí, uno no podría decir este es el factor detonante de la guerra, pero sí podemos ver que hay una larga data de intereses y que en cierta forma muchos especialistas leen a Ucrania como una especie, en una cierta forma, de tapón entre Europa y un claro. término horrible, pero bueno, de tapón entre Europa y Rusia. Sí. Y en otra forma también el que gane ese espacio, también gana el último espacio de disputa que no está metido ni en la OTAN ni está bajo la vinculación de Rusia. Por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, todos estos países que antes eran parte de la Unión Soviética, hoy ya son parte de la OTAN y son parte de la Unión Europea. Claro. Entonces, es como
un lugar bastante importante, muy sobre todo estratégico para estas posicionado, decisiones, claro. Sí, esas famosas regiones pivote entre grandes potencias, digamos. Creo Claro. que también hay un elemento interesante en lo que vos mencionás, que es la cuestión de que se está empezando a discutir o a reflotar viejas discusiones de Europa, que primero la idea de Europa, quiénes están dentro de Europa, quiénes son Europa, y segundo, cuáles son las alianzas estratégicas que va a tener esa Europa frente al Claro. mundo. Y hasta dónde les conviene, o sea, ahora hubo un conflicto que Estados Unidos empezó a fogonear más o menos desde enero o desde diciembre, Claro. sí, con la llegada de Biden, que hay una marca, también hay una marca diferenciadora entre la época de Trump y la época de Biden, en que Trump, al ser mucho más nacionalista y mucho más desligado de la OTAN y todas estas cuestiones, no tuvo tanta injerencia, o por lo menos si la tuvo fue la mínima necesaria, Sí, sí. creo yo. En cambio, Pandemia de por medio también estuvo. Biden, en cambio, tiene una política creo que de la teoría más típica de Estados Unidos en cuanto a las zonas de influencia, a todas estas vinculaciones, Las alianzas, y claro. busca recuperar, yo creo, todo ese espacio. Sí, sobre todo por después de que Trump, en contra de todas las opiniones que podían parecer cuando ganó en 2016, hizo una vuelta muy importante hacia el interior de Estados Unidos, y Estados Unidos quizá retomó un papel mucho más fuerte en el ámbito interno que en el ámbito externo, y ahora Biden vuelve, como dice la Gise, afuera, ¿sí? Claro, Vuelve a salir y, claro. y vuelve a querer recuperar las áreas de influencia. Claro, justamente esta idea nacionalista de Trump hace que se repliegue hacia las problemáticas domésticas, Claro. más que internacionales. Y en ese contexto, bueno, hablábamos con Facu cuando veníamos para acá, que hay un montón de factores, de intereses también individuales, ¿sí? Porque si uno analiza fríamente, a Europa no sé hasta qué punto le conviene una guerra, Sí. Claro. porque uno dice, bueno, a ver, Europa, ya con el gas, yo diría, no me conviene. Si 80% del gas lo recibo de una región y me pongo en guerra con esa región, no sería una problemática. Y eso también se nota en que Zelensky, en uno de los últimos comunicados, que primero él siempre habla de que no están las cuestiones para la guerra, así en enero hasta le pide a Biden decirle, no hablemos tanto de guerra porque no creo que sea cierto el conflicto, que vaya a avanzar, y sin embargo en febrero dice, bueno, no queremos ir a la guerra, pero si vamos a la guerra, Europa va a ir a la guerra con nosotros y va a ser una guerra como de libro, dice. Entonces, él esperó, yo creo, esto estoy hablando desde acá. No, por supuesto, sí, la opinión, claro. que Europa le iba a hacer un apoyo mucho más práctico, Eso real, porque- más Sí. allá de las sanciones, creo. Desde la información que uno recibe, sin aportes teóricos de la solidaridad que estamos hablando, esta es la imagen que se da. Europa está en el medio, pero en realidad es más hablar de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania. O sea, en algún punto la información pasa por Sí, ese mira, lado. ahí por su yo creo que, a ver, en este momento, en el 2022, hay conflictos bélicos armados en todo el mundo. Hay al menos en tierra y en mar, y conflictos de fronteras, más de 20 conflictos armados en el mundo. Abiertos. Y quizás es interesante porque esta guerra particularmente, y no Afganistán, y no Yemen, y no el conflicto fronterizo entre China e India, se está poniendo en el tapete de discusión. Históricamente, si nosotros nos remontamos hasta el siglo XVI, en donde se conformó la sociedad capitalista y el Estado moderno, siempre hay una superpotencia que un poco regula las relaciones entre el mundo. Digamos, el mundo es naturalmente, por su organización, anárquico, es decir, no hay una autoridad del mundo ni alguien que gobierne el mundo, por suerte. Sí, no lo digas fuerte, claro. Entonces, siempre hay reguladores de esas relaciones. Hay alguien que regula. Lo fue España, lo fue Francia, lo fue Inglaterra, lo fue Estados Unidos, y en ciertos momentos de toda esa evolución histórica de las potencias, cuando se produce lo que se conoce como una transición por el interregno, por la sucesión imperial, para poner un concepto teórico, son épocas convulsionadas de crisis porque nadie sabe muy bien cómo son las reglas de juego. Porque hay una potencia en declive y no se sabe muy bien quién va a ocupar ese lugar. Entonces el conflicto que está en el corazón de Europa, se entiende en ese sentido, en que nadie sabe muy bien cuáles son las perspectivas que tienen esos actores para ocupar un lugar en el nuevo orden
que tampoco se sabe muy claro qué es. No. Si es global, si va a afianzarse la desglobalización, si va a ser regional, Sí. nadie entiende demasiado. Claro, tal cual. Y sumado a eso están también, además de los intereses regionales, los intereses de los propios actores. No sé, por ejemplo, vemos a un Emmanuel Macron que aparece como un gran líder de buscar la pacificación entre enero y febrero, pero que también tiene sus intereses particulares en una reelección en Francia, cuando su imagen iba en decadencia y ahora se levanta como un gran líder. O a un Boris Johnson que arremete, se pone en las filas con Biden y arremete con amenazas o como ponerle un freno fuerte a Rusia, pero que también le sirve en su conflicto interno con las denuncias por las fiestas en las que participó durante las cuarentenas y todo esto, que se había levantado un escándalo en febrero y que de repente se vio con un manto encima. O sea que además de todos los intereses económicos, globales, transnacionales, tenemos los intereses de los actores en particular. Personales, digamos, en cuanto Entonces, como que no, en ese sentido yo decíamos, que tiene que quedar como un concepto claro es primero que no se trata de una guerra entre un Oriente, como dijimos, autoritario, imperialista, contra un Occidente democrático, ¿sí? Ni tampoco puede leerse en una linealidad de buenos y malos. Porque, por ejemplo, hoy nos olvidamos de un actor que es China, que están todos siempre esperando a ver qué dice, y China no aparece, pero no rompe relaciones con Rusia, ni sanciona en ningunos países. Pero que el nivel de vinculación con Rusia, por ejemplo, yo leí que en 2015 a 2021, que es el último índice, triplicó sus relaciones, o sea, llegó a vender lo que nosotros debemos de deuda externa, 150.000 millones de relaciones económicas entre ambos países. O sea, que es una relación económica fuerte, no es algo menor. Silencio algo dice también, claro. Pero también dice que tampoco le interesa un conflicto global, creo yo. No, porque al mismo tiempo China hoy está sosteniendo con los bonos de la deuda. A ver, Estados Unidos hoy es el país que quizás más deuda externa tiene. Tiene una ventaja que ellos producen la divisa en donde se producen las deudas. Entonces la pueden compensar con emisiones a diferencia de países como el nuestro. China hoy sostiene los bonos de la deuda de Estados Unidos. Quizás el principal responsable de que Estados Unidos no entre en una crisis es China. Lo que hay que preguntarse por qué China sostiene el orden internacional tal como está. ¿Cuál es la conveniencia económica? Bueno, eso no lo podemos saber ahora, pero sí está ahí la duda. Y lo otro, me parece interesante para traer, es otra problemática interna que trae, que por ejemplo Facu decía, hay un montón de guerras, y por ejemplo la guerra en la región del Donbass, ¿sí? Que toda esta región que hablábamos hace un ratito, desde el 2015 están en guerra interna, y es una zona en destrucción casi total, con un corredor humanitario por el que van a buscar comida, y han muerto hasta el día de hoy 14.000 personas previo a la guerra, y nunca supimos nosotros que ese conflicto, o sea, nos salían las noticias que había un conflicto en Ucrania donde estaban muriendo 14.000 personas. Y sin embargo era una guerra en Ucrania en la que también Rusia aparecía como supuestamente respaldando a esta región separatista, pero no le daba la entidad, pero esa guerra no fue mencionada nunca. De repente nos superinteresa Ucrania, pero esas 14.000 personas no, o sea, las otras sí. Entonces, bueno, también hay que ver esas lecturas de los intereses. Esta cuestión compleja de cómo se cruzan, lo global, lo local, lo personal, ¿no? En algún punto también. Y por supuesto que, bueno, más allá de los sentimientos, las emociones que esto trae, por supuesto que a nadie le agrada y bueno, es muy difícil atravesar estas situaciones, pero bueno, hay que hacer este análisis un poco más analítico, más lógico, más teórico, para poder comprender por qué está ocurriendo, porque tal cual, por qué esta y no otra, por qué está con estos actores y no otros, qué actores hablan, qué actores se callan, por qué. Y, por ejemplo, en cuanto a los silencios, pensando en estas regiones, está el tema de la autodeterminación, o sea, cuando un pueblo puede decir yo me autodetermino como independiente o como vinculada a tal otro espacio. No sé, la región del Donbass o Crimea tiene 80% de sus habitantes que se sienten rusos. Claro, ¿sí? Claro, bueno. Son de dos regiones totalmente vinculadas. Ahora, ¿por qué los intereses hacen que uno reconozca un país u otro? Entonces, si por ejemplo China tiene dentro de sí mismo
dos regiones que han estado históricamente luchando por su autonomía y no los va a reconocer. Reconocer al Donbass o que la acción de Rusia está bien significa al mismo tiempo contradecirse claro, internamente. Sí, totalmente. Sí. Entonces, y eso se replica en un montón de países. Serbia es aliado de Rusia y sin embargo en interior tiene la guerra de Kosovo, donde la autodeterminación de ese pueblo tampoco fue reconocida. Entonces, ¿cómo ahora va a reconocer pero no reconoció? Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que los países a veces tengan que guardar silencio en esa práctica también. Bueno, creo que están planteados un poco el escenario respecto de los antecedentes, ¿no? Para poder entender por qué surge esta guerra. Pero bueno, por supuesto que hay que analizarla mucho más en profundidad y tratar de comprender otros factores que influyen en las decisiones de lo que está aconteciendo ya, digamos, en ese sentido. Así es que bueno, vamos a darle gracias a los profesores por esta primera parte para poder dedicarnos ahora a ampliar esta temática pensando ya en la complejidad y las posibilidades hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Así es que muchas gracias. Bueno, Por favor, gracias a vos. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.